Muy buenos días o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video de anécdotas del público, en donde ustedes son los protagonistas. Así que relájense, traigan la bebida de su preferencia, que ya nos sumergimos en las historias. Hace 2 años, mi hermano fue a la ciudad de Paraguarí a trabajar en una estancia. No quiero dar el nombre, ya que el capataz me pidió personalmente que no lo nombrara. Una tarde, como es costumbre, nos fuimos con un compañero a juntar las vacas como todos los días. Ya estaba a punto de oscurecer, así que nos decidimos a apurarnos. Cuando empezamos a contar las vacas, nos dimos cuenta que nos faltaban 3. Eso nos hizo salir a buscarlas desesperadamente, ya que el capataz era muy estricto con eso. Buscamos por todas partes, hasta llegar al bosque. Al entrar ahí, sentimos un poco de frío, y era un poco raro ya que era época de mucho calor. En fin, empezamos a buscar adentro del bosque, y entre los árboles estaban 2 de nuestras vacas atadas, como en una fila. Agarramos las 2 vacas y empezamos a buscar la última que faltaba. Mi compañero y yo fuimos más adelante y vimos a una señora de 40 a 50 años de edad, y al lado de ella estaba la vaca que nos faltaba, solo que estaba muy seca, pero tenía la piel completa y no tenía lengua. Realmente nos asustamos, ya que la señora tenía los cabellos muy despeinados y se notaba que estaban muy duros. Casi no tenía ropa. Entre sustos, mi compañero le preguntó qué estaba haciendo en medio del bosque y qué hacía con la vaca muerta. Ella nos dice que a todas las vacas vivas, ya que seguramente iban a venir a buscarlas. Mi hermano entre miedo le agradece. Ella le preguntó a mi hermano si no tenía nada para comer. Le pedí a mi compañero si no tenía nada entre sus bolsos, dijo, para darle a ella, ya que él suele llevar algunas cosas para comer. Mi compañero sacó un pedazo de mbejú y se lo dio. Ella de un bocado se tragó todo el mbejú. Mi hermano, sorprendido, le dijo en guaraní, de bare ara en de cuñacaraí. Ella le respondió en guaraní también, si llevare aiterei, da perecobei, jausebe. Entre eso mi compañero le dijo a ella que si quiere comer más, que pase esta noche a cenar en su casa. Le quiso explicar dónde quedaba la casa, pero ella le dijo en guaraní, Shaikwa boilanderoga, ajasata uperupi. Cuando llegó la noche, entre las 20:30 a las 21 horas, mi esposa estaba preparando la cena en una olla grande, mientras yo preparaba la mesa y los platos. Una vez que nos sentamos todos, llegó la señora como si nada, sin aplaudir y dejando nuestro portoncito abierto. No le di tanta importancia, así que le dije que se sentara, que le iba a servir la cena. Cuando nos servimos todos, le serví a ella el último. Cuando me senté para comer, ya ella había devorado todo lo que le puse. Le dije en guaraní, de bare aitirae doña. Ella solamente respondió, sí, llevaré aiterei, jausebe. Le serví otro plato de comida y de un bocado se lo comió todo. Era muy extraño y mi hija ya se empezó a asustar, ya que ella estaba por empezar a cenar recién. Ella me pidió que le sirviera más y me dijo lo mismo en guaraní que decía siempre. Dije que era el último porque ya estaba empezando a terminar la cena. Ya cuando le serví todo, como si nada, se comió todo de un bocado. Entre eso le dije a mi esposa que entrara a la pieza y que recogiera algunas cosas para salir de ahí y que agarrara un rosario por cualquier cosa. Entre eso le dije a la señora, Aiketa sapeiteco tupe. Entré a la habitación y le dije a mi familia que preparara un caballo para salir lo más rápido posible por el costado de la casa. Ahí le dije a mi esposa que lo que estaba afuera no era humano. Le dije a mi familia que saliera lo más silenciosamente con el caballo, que yo le iba a llevar un poco más de comida para poder salir por el portoncito. Cuando le pasé la ollita con comida, ella solamente se lo puso en su boca y empezó a tomarla como jugo. Salí corriendo de ahí lo más rápido que pude, ya que me asusté muy grande. Al llegar a mi portón, miré hacia atrás
y ella empezó a seguirnos. A cada paso que daba empezó a crecer más y tomaba la forma de un árbol muy largo, y daba unos gritos muy fuertes como si fueran lamentos. Era todo de blanco y tenía la cara deformada. Nunca llegué a pensar que nos iba a pasar algo así. Empezábamos a irnos rápido hasta llegar a un puente que estaba encima de un arroyo. De tan rápido que nos íbamos, la cosa que nos seguía trataba de agarrarnos. El caballo tenía un corte en la parte de su muslo. Empezó a sangrar tanto que ya no podía correr. Corrimos con mi familia y dejamos el caballo. Cruzamos el puente. Corrimos tan rápido que nos alejamos mucho. Entre eso miré hacia atrás y vi que esa cosa agarró el caballo y empezó a comérselo. De ahí ya no nos siguió más. De igual manera, llegamos al pueblo y nos quedamos en una casa ajena. No dormí nada del susto. Mi familia se quedó en shock. Creo que el error que cometí fue decirle a ese espectro que pasara por casa para cenar, ya que supuestamente le di permiso a todo. Mi hermano me dijo que su compañero está en tratamiento y que cada semana va a un psicólogo 3 veces por semana. Ya el que no quiera creer está en su total derecho, pero ya desde que ocurrió ese hecho, mi hermano renunció a trabajar ahí y se vino de nuevo a Asunción. Yo de mi parte les digo que crean en esto, que no son mentiras. Hay que tener cuidado, ya que no sabemos lo que nos espera si nos vamos a pescar o hacer cualquier otra actividad por ahí, en el interior de nuestro país. Gracias por leerme, comunidad. Me gusta tu canal. Soy amante de las historias. Hola, me llamo Juan Portillo. Soy de San Estanislao, departamento de San Pedro. Actualmente vivo en Itacurubí del Rosario, y esto que les contaré me pasó hace 2 meses atrás, en el trayecto de Ríos Uruguá a General Cáceres. Trabajo como músico, y casi siempre regreso a casa a las 3 o 4 de la mañana. Era una típica madrugada de domingo. Venía manejando y escuchando música para no dormir, ya que en la carretera solo hacía silencio y oscuridad. De repente, pude ver a una persona salir de un yuyal y caminar a la orilla del camino por donde yo iba a pasar. Pude notar que la persona se vestía todo de negro. No pude distinguir si era un hombre o una mujer. Me preparaba como para detenerme y preguntarle si necesitaba ayuda. Pero faltando 50 metros más o menos, la persona simplemente desapareció. Pero ahí no acabó todo. Al otro día volví en esa carretera y me quedé donde más o menos salió esa misteriosa persona. Y resulta que había un panteón viejo. Y me quedé con la piel de gallina, imaginando de lo que me podría pasar si yo me hubiera detenido a preguntarle si necesitaba algo. Hola, quisiera contar la experiencia que vivió mi abuelo. Esto pasó hace mucho tiempo en San Lorenzo. Mi abuelo era un señor que tomaba mucho, y cada noche que tomaba siempre le dejaba caña y tabaco a un ser, porque tenía un pacto que solo él sabía de qué se trataba. Todas las noches la ofrenda era lo mismo, hasta que una noche él tenía un cumpleaños en lo de su hermano, y se olvidó de la ofrenda a ese ser que comúnmente llamamos Caraípijaré. Mi abuelo volvió ya de madrugada y muy tomado de ese cumpleaños mencionado. Llegó a su casa y vio lleno de piedras que fueron arrojadas a la casa, supuestamente por este ser. Al entrar en la pieza no le encontró a su mujer. Aclaro, no era mi abuela. Mi abuelo no tuvo hijos con ella. Mi abuela salía a buscarla por la madrugada a altas horas. Tomó su machete y empezó a llamar al bombero, y todos los vecinos salieron a mirar qué es lo que estaba ocurriendo. Mi abuelo, muy enojado, dijo: La llevaron. De pronto los amigos de mi abuelo tomaron sus caballos y comenzaron a hacer un rastrillaje, pero no la encontraron. Volvieron a la casa y mi abuelo enfurecido desafió y desafiaba y no paraba de llamar a ese ser. Y según los vecinos comentan que de repente mi abuelo empezó a gritar y los perros ladraban y se escuchaba que algo se lo llevaba.
Los vecinos no vieron nada en el momento que lo llevó, porque era muy de noche y todo pasó muy rápido. Los amigos y vecinos corriendo detrás de los perros, porque ellos sí podían ver a lo que sea que se lo llevó. Con caballos y linternas, con miedo y terror, lo perseguían hasta un aproximado de 3 kilómetros. Los perros ladraban hasta que llegaron a un árbol de eucalipto. Tenía unos 4 a 5 metros de altura y estaba amarrado su mujer y mi abuelo, atados con su propia ropa. Lo bajaron del árbol y ambos estaban totalmente golpeados, arañados, y tenían grandes cortes por todo el cuerpo, como si hubiera recibido latigazos. Fueron prácticamente castigados. Su mujer quedó prácticamente con secuelas, quedó traumada. No podía hablar y comer por varias semanas. En cambio, mi abuelo era terco. No le iba a perdonar a ese ser todo lo que le hizo. Hasta que una noche nuevamente, tomando, se acordó y con la sangre caliente, tomó nuevamente su machete y desafió al Caraypujaré. Los vecinos y amigos escuchaban cómo mi abuelo se plagueaba y lo regañaba en guaraní, hasta que lo volvió a llevar por segunda vez, y esta vez lo llevó más lejos y lo tiró en un pozo. Pudo salvarse ya que el pozo tenía una piola y pudo sujetarse. Los perros hicieron ese trabajo de perseguir a este ser nuevamente, y los amigos y vecinos detrás de ellos. Luego mi abuelo quedó con secuelas. Mi padre me contó que mi abuelo tenía marcas en el brazo y en la espalda unas cicatrices. Mi abuelo nunca más llamó y desafió a este ser llamado el Caraypujaré, y hasta el día de hoy, y hasta el día de su muerte, hizo la ofrenda poniendo cigarros y caña. Contaba mi abuelo que mi abuela entró en trabajo de parto. Fue en el año 69, ya entrada la noche, y mi abuela sin poder dar a luz. Recurre junto a su vecino que tenía una carreta para llevarles al centro de salud más cercano, que quedaba a unos 14 kilómetros. Para llegar ahí deben ir por un paraje inhóspito, monte por doquier, sin ninguna casa en ese trayecto, una zona desierta. Para entrar en ese trayecto tienen que pasar un puente largo. Contó que al pasar unos 2 kilómetros se escucharon el primer grito arribando al primer monte. Según mi abuelo, ellos ya entendieron que no era algo normal, a lo que siguieron su camino y no emitieron sonido alguno. A medida que iban avanzando, escucharon un segundo grito mucho más agudo, mucho más cerca, y parecía que iba sobre ellos. En eso dice que parecía que los cocoteros iban caminando al lado de ellos. Todo parecía moverse. Empezaron a rezar porque todo se tornaba mucho más terrorífico a medida que avanzaba. Cuenta que su vecino tenía un cuchillo guapará, que según él, ese era el único que atajaba al Malavisión por su forma en cruz, y que cuando escucharon el tercer grito, que ya prácticamente era pegado a ellos, el Señor se bajó y clavó en el camino, rezando 3 Padre Nuestros, y que efectivamente aquello que les perseguía no pudo pasar esa barrera, y quedó gritando, mientras que ellos siguieron camino sin mirar atrás. Hola, comenté uno de tus videos y la verdad tengo varias historias para contarte. Una de ellas es que allá por el 98, yo tenía 8 años en ese entonces. Fuimos a la iglesia con mi madre y mis hermanas. Cabe destacar que vivimos en una zona rural alejada del pueblo, y para cortar camino debíamos pasar por una laguna y una cañada. En ese entonces eran las 9 de la noche y nos regresamos a casa. Esa noche estaba bastante fresca, había una hermosa luna, pero como queríamos llegar pronto a casa, cortamos camino y teníamos que pasar por la cañada con altas plantas de totoras. Cuando estábamos pasando por esa laguna en medio del camino, empezamos a escuchar que algo se acercaba. Asustada apuré el paso. Mi madre me dijo que no voltee hacia atrás,
Yo, siendo muy curiosa, volteé y vi una figura de una vaca raza azul belga. Era negro y bastante grande. En esa veo que empieza a correr hacia nosotras. Mi madre y hermanas corrieron y se tiraron al otro lado del alambrado, porque de tanto correr llegamos al alambrado de nuestra casa. Yo me quedé atrás y como pude salté hacia el otro lado, y en eso me raspé la espalda con el alambre, pero del miedo no sentí el dolor. Cuando volteé hacia atrás, esa cosa había desaparecido. No lo podía creer, porque estuvo a pasitos de alcanzarme. Fue una experiencia aterradora. Hasta hoy en día siguen asustando en esa cañada. Muchos dicen que hay muchos entierros en esas tierras, por eso molestan. Y se aparecen muchas cosas, ya sea en forma de animales o personas. Sí, fue algo paranormal, porque desapareció estando tan cerca de mí. Nosotros le llamamos totoras a esas plantas que crecen en el agua, que son como las de trigo, y están las otras que son como el cedrón, pero crecen hasta 1,50 m. Tengo más historias del lobizón, que después de que apareció, pasaron muchas desgracias en mi familia. Abajo del video tienes una opción que dice gracias, en donde puedes dejarnos tu aporte voluntario y por supuesto recibir un saludo muy especial. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.